damos la bienvenida al el grupo número 1, el conflicto de intereses en la investigación y la relación con la presión financiera. Tenemos a la coordinadora Karina Alexandra Abad Freile, quien es médico máster en bioética con una certificación en calidad y auditoría médica, maestranda en la Universidad en Universitario en Epidemiología y Salud Pública. Participó desde aquí, desde la ciudad de Quito, con un equipo de investigadores. Sara Nicole Panchi, quien es estudiante de medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fernanda Gabriela Singale, médica especializada en clínica médica, hepatología y trasplante hepático, maestranda en bioética, docente universitaria, participó desde Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Dayana Michelle Nogales, licenciada en enfermería, magíster en bioética, maestrante de seguridad social y seguridad en el trabajo. Franco Agustín Ercolino, estudiante avanzado de medicina, ayudante de cátedras de fisiología humana y química biológica, comunicador radial en ciencias y bioética. Evelyn Cristina Núñez, médica genetista, máster en bioética por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y Gabriela Morales Arias, quien es odontóloga, magíster de bioética con mención en investigación, doctoranda en educación e innovación enfocada en bioética, que también participó desde Quito. Le damos la bienvenida a Karina, que nos cuente cómo les fue en el conflicto de interés en la investigación y la relación con la presión financiera. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, quiero decir que es un honor para mí poder presentar nuestro trabajo, que se llama Los conflictos de interés financieros en investigación biomédica con un análisis desde la perspectiva personalista. Nuestro trabajo analiza cómo la creciente presión financiera, se da dentro de la investigación biomédica, y esto puede generar conflictos de interés que afectan la integridad científica y la protección de las personas. En el contexto, nosotros vimos que en las últimas décadas la investigación biomédica ha experimentado un incremento significativo sobre el financiamiento externo, tanto en la parte pública y privada. Y al mismo tiempo, los investigadores enfrentan crecientes exigencias sobre la producción científica, que es justamente lo que hablaban los anteriores expositores, las exigencias sobre la producción científica, la obtención de recursos y sobre todo la publicación constante de sus resultados. Este escenario ha generado justamente preocupaciones respecto a las posibles influencias de intereses y sobre todo en la parte económica. La relevancia de este problema es evidente porque los conflictos de interés pueden afectar la objetividad de la investigación, comprometer la protección de los participantes y deteriorar la confianza social sobre la ciencia. Por ello, resulta necesario analizar este fenómeno desde una perspectiva ética que permita comprenderlo de manera integral y proponer mecanismos adecuados de prevención. Nuestra pregunta de investigación se centró en cómo se configuran y gestionan estos conflictos de interés en la investigación biomédica contemporánea bajo condiciones de presión financiera y qué criterios éticos fundamentales, fundamentados sobre todo en la bioética personalista, permiten salvaguardar la dignidad humana frente a estas tensiones, siendo nuestro objetivo general analizar la configuración actual de los conflictos de interés en contexto de presiones financieras y fundamentar estos criterios éticos e institucionales que garanticen la primacía de la dignidad humana. Entonces, nuestros objetivos específicos fueron tres: poder analizar críticamente los mecanismos de regulación y gestión de las instituciones. En el segundo fue analizar comprender, cómo surgen y se manifiestan estos conflictos de interés. Y también proponer criterios éticos y cómo se podría llegar a una regulación de estos conflictos de interés para poder evitarlos y poder manejarlos de una manera adecuada. El marco teórico se fundamentó en la bioética personalista y sobre todo en la dignidad intrínseca de toda persona, considerando a la persona como un fin en sí misma y no como un medio, la responsabilidad moral del investigador y la búsqueda del bien integral de la persona.
Justamente la tesis central de esta investigación fue que los conflictos de interés se vuelven éticamente problemáticos, ya que estos intereses secundarios suelen desplazar el interés primario, que es la persona. Nuestra investigación se desarrolló mediante una metodología cualitativa. Lo que utilizamos fue el método Spider para poder determinar la pregunta pico. Y de ahí se utilizó la metodología Prisma para poder verificar las fuentes de información y determinar cuáles eran la selección de la literatura. Las fuentes consultadas incluyeron algunas de datos abiertos y que eran de manera gratuita. El proceso investigativo se tomó en 3 fases. La fase de comprensión descriptiva destinada justamente a caracterizar el fenómeno. La segunda, que fue el análisis crítico de los mecanismos regulatorios e institucionales. Y finalmente la tercera fase, que tuvo un carácter propositivo. Lo que hicimos fue describir cuál sería el ideal para poder manejar estos conflictos de interés. Los hallazgos lo que hicieron fue organizarse en 3 categorías. La categoría antropológica, en la cual observamos que los conflictos de interés no constituyen hechos aislados ni exclusivamente individuales. Más bien, emergen de la interacción entre la vulnerabilidad humana, incentivos institucionales y presiones financieras propias del sistema científico contemporáneo. Una consecuencia relevante es la pérdida progresiva de la confianza hacia la investigación biomédica. La categoría ética, los estudios analizados muestran que los conflictos de interés pueden favorecer la instrumentalización de participantes, la generación de sesgos en los resultados, la manipulación de los datos y la influencia indebida de los financiadores sobre las decisiones científicas. Desde la bioética personalista, estos riesgos son especialmente preocupantes porque amenazan la dignidad de la persona humana. No, Ya está. Ok. En la categoría normativa, en cambio, lo que nosotros hicimos fue verificar la normativa que constaba en el país, la normativa internacional y también la normativa institucional. Sin embargo, se evidencia que muchas de estas simplemente se centran en una declaración del conflicto de interés, pero no existen mecanismos de control para poder supervisar si realmente esta declaración es real, primero, y segundo, si posterior en las investigaciones no se puede presentar nuevamente un conflicto de interés y si es esta declaración continua. Recordemos que la declaración de los conflictos de interés no es que se realiza una sola vez y no debería nunca más realizarse, sino que si en el transcurso del proyecto de investigación o de algún tipo de contacto con los investigadores, por ejemplo, igual en los CEISH, se presenta un conflicto de interés, esta declaración debería actualizarse. En la categoría formativa, finalmente, encontramos que la prevención efectiva requiere una sólida educación, una formación ética de los investigadores y que debe ser constante. Lamentablemente, vemos que esta formación no se da constantemente o es muy básica, sobre todo en la parte del pregrado y levemente en el posgrado. Esto incrementa la integridad científica, la responsabilidad profesional y la capacidad crítica frente a las presiones económicas que construyen los elementos fundamentales para poder caer e incumplir con los mecanismos de control en el conflicto de interés. Nuestros resultados afirman que el conflicto de interés es un fenómeno multidimensional, que nuestro conflicto de interés es un fenómeno multidimensional que no puede ser comprendido únicamente desde la perspectiva administrativa o legal. Su análisis requiere integrar dimensiones tanto antropológicas, éticas, normativas y formativas, como se presenta y como se indicaron en las categorías anteriores. Justamente una de las principales es fortalecer la transparencia institucional, mejorar, como les dije anteriormente, los mecanismos de supervisión y control, promover programas permanentes de formación ética y priorizar siempre el bien integral de la persona. Igual, una de las cosas más importantes es reforzar justamente la responsabilidad moral del investigador como garante de la integridad científica.
En las conclusiones, podemos ver que los conflictos de interés constituyen fenómenos complejos derivados de factores económicos, académicos e institucionales. El problema ético fundamental radica en el riesgo de desplazar la dignidad humana del centro de la investigación. Los mecanismos normativos actuales son necesarios, pero no son suficientes para poder realizar un adecuado control. Y finalmente, la formación ética permanente representa una de las estrategias más importantes para prevenir estos conflictos y fortalecer la integridad científica. Y como mensaje final, nosotros escogimos a Kant como nuestro representante en este mensaje, que dice: obra de tal modo que a través de la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. Este principio en sí resume el núcleo de nuestra investigación. Los conflictos de interés se convierten en un problema ético cuando los intereses secundarios reemplazan al interés principal, que en este caso son las personas o los participantes de la investigación. Gracias.